Llamas, que para quien no le conozcáis es el director del Instituto Juan de Mariana y también es columnista, analista en Libre Mercado dentro del grupo Libertad Digital, y va a venir a hablarnos de la ética del capitalismo. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar, muchas gracias a todos. Un auténtico placer estar una vez más con vosotros, con SFL, en este día y en estas jornadas. La propuesta de la charla básicamente es hablar de la ética del capitalismo, ¿no? Entonces, para empezar me gustaría señalar que, al contrario de lo que se suele señalar y de lo que se suele difundir a nivel mediático, a nivel político, por parte también de muchos economistas, es que el capitalismo y también el liberalismo, por extensión, no es pecado. Normalmente siempre se suele trasladar la imagen de que la riqueza es algo malo, que además el capitalismo no sabe redistribuir la riqueza o repartir la riqueza de forma correcta, que además el capitalismo incentiva comportamientos que son poco éticos o poco virtuosos, como es la competencia, la codicia, la injusticia, la explotación, el materialismo. Todo esto es utilizado como ariete por los enemigos del capitalismo, por los enemigos de la libertad, por los amantes del estatismo, por los amantes del colectivismo y del socialismo, para intentar deslegitimar el sistema capitalista y al mismo tiempo legitimar la intervención del Estado. Por ponerlo de forma sencilla y a modo de imagen, lo que se traslada por parte de los enemigos de la libertad es la imagen del capitalista, pues todos la tenéis en la cabeza, ¿no? Es una imagen que ya se ha metido en el colectivo, en la imagen colectiva, que es a modo de meme prácticamente, el empresario gordo con el puro en la boca y la chistera, explotando a los trabajadores. Bueno, esa es la imagen que se ha trasladado por parte del colectivismo y del estatismo imperante hacia la figura del capitalismo y hacia la figura del empresario. El empresario visto como un explotador malvado y desalmado, un especulador que única exclusivamente persigue su propio interés en contra del interés de los demás. Bueno, esto es un gravísimo error de base. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Esta es la imagen perversa y pervertida que se vende del capitalismo y del liberalismo por parte de los socialistas. Pero, como digo, parte de un error de base que es fundamental. Y es que parece que son incapaces de entender que la economía no es un juego de suma cero, donde unos solo ganan si otros solo pierden. El gran error de base del socialismo es que la riqueza ya está dada. Es como una tarta que está encima de la mesa y viene dada. Y lo único que tiene que hacer y debe hacer el Estado es repartirla de forma justa, entre comillas, para compensar o corregir los errores del mercado. Y así es como ellos legitiman y justifican el intervencionismo estatal en la economía de mercado. Pero esto supone, como digo, un fallo fundamental conceptual, y es que lejos de lo que dice o lo que defiende el socialismo, la riqueza no está dada, la riqueza se crea, es el fruto de la innata creatividad del ser humano y es fruto también de la existencia previa de una serie de instituciones que es lo que permiten en última instancia generar esa riqueza y generar ese bienestar. Y eso es precisamente lo que logra el capitalismo, en contra de lo que consigue el socialismo. De hecho,
situación natural del hombre es la de la escasez. Eso es lo lógico, o sea, no lo lógico, pero es lo normal, es lo natural, es la pobreza, no es la riqueza. La riqueza, la creación de riqueza es un milagro, un milagro maravilloso que ahora estamos disfrutando como nunca antes en la historia de la humanidad. Y eso no consiguen verlo, no consiguen entenderlo. Ellos siguen pensando que no, que la riqueza es como el maná que cuelga de los árboles, en el cual pues ya está dado y lo único que hay que hacer es repartirlo. Y de ahí precisamente la función del Estado, ¿no? Intervenir en el mercado para redistribuir una riqueza que según ellos ya está dada cuando no es así. Pero ¿qué es el Estado? El Estado es poder, el Estado es coacción y el Estado es violencia. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene eso de ético? No estamos hablando de ética, ¿no? ¿Cuál es la ética del Estado? La ética del Estado es una ética perversa, es una ética maligna, porque el Estado es el ejercicio del poder, el monopolio de la violencia, el ejercicio de la coacción, en contra incluso de la voluntad del individuo a través de la imposición de un pequeño grupo privilegiado de personas que son las que ejercen el poder y que, bueno, en este caso es la clase política, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de ético el Estado? La ética del capitalismo. Bueno, para empezar, ¿qué es la ética? La ética es un conjunto de valores y costumbres positivos para la comunidad y también, por tanto, para el individuo. ¿Y qué es el capitalismo? El capitalismo, para empezar, es una mentalidad. Más allá de un sistema, el capitalismo básicamente consiste en no consumir todo lo que se tiene para ahorrar, guardar para el futuro y reinvertir después de forma sistemática lo ganado. Es, por lo tanto, más allá de un sistema, que lo es también, constituido por una serie de instituciones, es también una mentalidad. Ahorrar para invertir y reinvertir, pues como la parábola de Robinson Crusoe en la isla, ¿no? O sea, el náufrago que llega a la isla y que dedica todo su tiempo a tratar de sobrevivir recogiendo cocos de las palmeras. Pero la forma de progresar que tiene Robinson Crusoe en la isla empieza a progresar en el momento en el que dedica parte de su tiempo a construir bienes de capital, dedica tiempo a construir una barca y y herramientas para pescar o para cazar, una cabaña para refugiarse de la intemperie, pero para lograr ese tiempo necesario para poder dedicarse a producir esos bienes de capital necesita ahorrar previamente. Y lo que hace es, de los cocos que recoge cada día, guarda unos pocos y los almacena para de esa forma ir ganando tiempo, ahorra para dedicar más tiempo a la producción de esos bienes de capital, y de esa forma es como logra progresar y logra unas condiciones mínimas para sobrevivir cada vez de una forma más desahogada y más cómoda, ¿no? Por eso digo que el capitalismo es un sistema, sí, un sistema de instituciones, pero previamente es una mentalidad. Partiendo de aquí, por lo tanto, cabe preguntarse ¿qué es ético? Lo que es bueno. Todos tenemos un concepto de bueno en la cabeza, ¿no? El refranero popular en este sentido es muy sabio y señala que básicamente hay tres cosas que todos valoramos mucho en la vida, ¿no? Que es la salud, el dinero y el amor. En última instancia, lo que queremos, lo que deseamos todos es ser felices, siendo la felicidad algo subjetivo. Entonces, el capitalismo es ético, es decir, ¿contribuye el capitalismo a la consecución de la felicidad individual y contribuye el capitalismo eficazmente a la consecución de una sociedad feliz o una sociedad donde existan unas condiciones de bienestar, unas condiciones de comodidad, unas condiciones que favorezcan precisamente la salud y el desarrollo de las personas?
Pues la respuesta es un sí rotundo. Está demostrado que las sociedades más ricas pues tienen niveles de bienestar y satisfacción también muy superiores a las del resto, ¿no? Y esto sucede también a nivel individual. La satisfacción de los individuos crece conforme también al nivel de renta. Por lo tanto, si el dinero de alguna forma, dinero entendido como bienestar, como riqueza, contribuye eficazmente y positivamente a la felicidad individual y a la felicidad colectiva, la respuesta es que el capitalismo, o la consecuencia es que el capitalismo sí es ético, porque precisamente contribuye a ese bienestar. Y al revés, sin capitalismo no hay riqueza y por lo tanto, sin capitalismo, pues digamos que ese nivel de bienestar, ese nivel de satisfacción individual y colectiva también se reduce de forma sustancial. Así que básicamente mi intervención la voy a centrar en tres partes, ¿no? Básicamente una pequeña descripción sobre cuáles son los factores claves del capitalismo, cuáles son sus valores, los valores previos que permiten el nacimiento y el florecimiento del capitalismo y en última instancia los frutos del capitalismo. Intentaré no extenderme mucho para intentar luego, pues, dar tiempo a debate o a preguntas, que yo en este tipo de charlas creo que siempre es lo más interesante, ¿no? En cuanto a los factores del capitalismo, básicamente hay tres elementos que desde mi punto de vista son claves para que y que configuran y caracterizan el sistema capitalista, que es básicamente propiedad, libertad y seguridad. La propiedad privada. El ser humano es propietario por naturaleza. La propiedad privada es un derecho fundamental del individuo, un derecho natural, para empezar porque somos dueños de nuestro cuerpo y también de nuestra mente. La propiedad privada permite que florezca la cooperación y la división del trabajo. Los acuerdos voluntarios conducen a que los mercados no solo produzcan más y mejores bienes y servicios, sino que al revés de lo que se piensa, los individuos también atienden a los fines de los demás. Persiguiendo tu propio interés, estás satisfaciendo también los intereses del resto de la sociedad. Por lo tanto, la propiedad privada tiene un valor social. Permite la cooperación pacífica entre los individuos. El segundo factor o rasgo característico, la libertad. Somos libres también por naturaleza, ¿no? Nadie quiere ser o desea ser esclavo. Y eso nos permite también perseguir nuestros propios fines individuales, que a la postre es lo que significa buscar la felicidad. El hecho de que podamos perseguir nuestros propios fines, lógicamente sin violentar la libertad de los demás. Y el tercer factor característico es la seguridad, entendido como seguridad jurídica, ¿no? Cumplimiento de los contratos, cumplimiento de los acuerdos. Lo que garantiza los acuerdos voluntarios y la cooperación individual es precisamente esa seguridad jurídica, el saber que si tú llegas a un acuerdo con alguien, puedes forzarle a cumplir ese acuerdo o que el incumplimiento del mismo tiene consecuencias. El capitalismo, a diferencia de lo que se suele reflejar y lo que se suele transmitir por parte del discurso dominante, no es una selva donde el más fuerte se come al más débil. No es una jungla sin reglas, muy al contrario. Hay reglas, hay leyes, hay normas. Y son leyes y son normas justas y naturales, puesto que nacen de la misma sociedad, fruto del conocimiento e interacción de los individuos a lo largo del tiempo. Son lo que se llama derecho consuetudinario, ¿no? El derecho de las costumbres, las normas que se acaban imponiendo en la sociedad fruto de la interacción de los individuos. Bien, de ahí surgen precisamente de esas costumbres las instituciones. Instituciones como la familia o dinero o el lenguaje
son instituciones plenamente naturales. Nadie ha inventado la lengua. La lengua es fruto de la interacción humana, es una institución social, al igual que la familia o al igual que el dinero. Nadie ha inventado el dinero lo necesitamos, surge como una necesidad de forma espontánea, de forma natural. Esto contrasta mucho con el derecho positivo, que es el intento por parte del Estado de imponer una serie de leyes y normas que no, en muchos casos, ni son naturales ni son beneficiosas, y que tiene mucho de ingeniería social, intentar construir la sociedad de arriba abajo en lugar de abajo arriba. Otros factores importantes derivados de estas tres reglas, pues básicamente el mercado. Gracias precisamente a la existencia de propiedad privada, libertad y seguridad jurídica, surge el mercado de la forma más eficiente posible. ¿Qué es el mercado? Yo siempre lo digo, ¿no? Siempre que tengo oportunidad, el mercado somos nosotros. Cuando dice el mercado, es curioso cómo se intenta transmitir, cómo se transmiten los mensajes desde los altavoces colectivistas hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? El mercado como se intenta reflejar como algo abstracto, es decir, como una serie, como comentábamos al principio, ¿no? Una serie de capitalistas dueños del mundo, malvados empresarios egoístas y explotadores que están en una mesa en una ciudad recóndita, escondidos en un búnker, determinando quién gana y quién pierde y cuál es el dirimir del mundo y el dirimir del planeta, ¿no? Y que son los que nos controlan en la sombra. No es cierto. El mercado somos nosotros. Nosotros somos el mercado. Todos nosotros. Y nosotros contribuimos al mercado todos los días y a todas horas. Somos consumidores y somos productores. Eso es el mercado. Entonces, el mercado es el conjunto de transacciones ordenadas y pacíficas, o el conjunto de intercambios voluntarios entre los seres humanos, entre los individuos, para cubrir necesidades recíprocas, conforme a precios, que son señales de tráfico de la economía. Consumidores y empresarios comparan precios y costes, y sobre esa comparación toman decisiones que les resultan útiles y rentables, y por lo tanto beneficiosas para todos, ¿no? Y desde este punto de vista también surge la figura del empresario, del emprendedor. Más que emprendedor, a mí me gusta hablar de empresario, porque el empresario también es emprendedor, es el que emprende, ¿no? El empresario, desde mi punto de vista, lejos de lo que se suele transmitir, el empresario es un héroe. El empresario debería ser símbolo y motivo de admiración social, a diferencia de lo que se suele señalar por parte del discurso dominante. Los empresarios son héroes por múltiples motivos, pero al igual que los especuladores, por cierto. Pero ¿por qué digo que son héroes? ¿Por qué digo que su función es esencial? Porque el empresario es el que ve cosas que los demás no ven, oportunidades de negocio. Pero esas oportunidades de negocio, si fructifican, si tienen éxito, significa que han cubierto una necesidad social, una necesidad que estaba pendiente de respuesta. Los empresarios, a diferencia de lo que se suele trasladar, nos sirven a nosotros mismos, nos sirven al resto. Son nuestros proveedores, dependen de nosotros. Su éxito depende de que satisfagan correctamente nuestras necesidades y nuestros objetivos. Amancio Ortega no es rico por fabricar ropa. Fabrica ropa, sí, pero ¿por qué es enormemente rico? Porque ha tenido un grandísimo éxito en el mercado, porque ha satisfecho de forma increíblemente exitosa la necesidad de millones de personas alrededor del globo. El gran éxito de Amancio Ortega, hay mucha gente que fabrica ropa, pero ¿por qué Amancio Ortega destaca sobre los demás? Porque Amancio Ortega tuvo una idea genial hace ya varias décadas, empezando, por cierto, desde abajo.
con una pequeña tienda de batas en La Coruña? ¿Cómo es posible que un tendero, con todo el respeto para los tenderos, porque como digo, los empresarios son héroes, sean grandes o pequeños, pero cómo es posible que un pequeño tendero con una pequeña tienda en La Coruña se haya convertido en la compañía líder mundial textil con un imperio de miles de millones de euros, atendiendo a millones de personas alrededor del globo? Pues con una idea genial. Amancio Ortega veía los desfiles de moda en París, la alta costura, y la llevó a la calle. Consiguió transformar un producto de élite, de lujo, que estaba al alcance de muy pocos, en un producto de consumo masivo al alcance de muchos. Y todo ello, lógicamente, esta idea, que es genial, luego hay que ejecutarla. Ideas hay muchas, pero el gran éxito de un empresario no radica solo en pensar una idea, sino luego ejecutarla de forma correcta. Y el éxito del modelo de negocio de Amancio Ortega, que se estudia, por cierto, en algunas de las mayores y mejores universidades del mundo, radica en su extraordinaria capacidad logística, en un sistema logístico que no tiene ninguna otra compañía, que es capaz de ofrecer productos diferentes en función de cada tienda, en función de cada país, en función del gusto, del momento y de la geografía de la población. Entonces, ¿por qué Amancio Ortega ha tenido tanto éxito? ¿Por qué Amancio Ortega es enormemente millonario? Porque nos atiende muy bien. Por eso es enormemente millonario. La riqueza de un empresario, siempre y cuando no dependa de prebendas políticas, que eso ya es otra cuestión, sino que dependa exclusivamente del mercado, como es el caso de Amancio Ortega, como es el caso de Juan Roch, Mercadona. Yo soy cliente de Mercadona. Me encanta Mercadona. Yo enriquezco a Juan Roch y a sus trabajadores, y estoy encantado de hacerlo, porque me sirven muy bien. Porque entre los diferentes supermercados que hay, Mercadona tiene muy buena calidad a buen precio. Y satisface mi necesidad de alimentarme. Y la satisface correcta y fielmente. Pues en el caso de Amancio Ortega o de Juan Roch, el hecho de que sean muy ricos es la señal evidente de que atienden muy bien a la población. Bueno, este concepto tampoco se transmite y al contrario de lo que estoy comentando, los colectivistas, los socialistas denigran al empresario, lo insultan, lo condenan. El empresario no es un héroe para el colectivismo. El empresario es un ser perverso y maligno. Es terrible. Es absolutamente terrible. Es todo lo contrario de lo que es la realidad. Y en el caso de los especuladores, pues pasa igual, ¿no? La actividad del especulador es adelantarse a los acontecimientos. Y la tarea del especulador, que en momentos de abundancia o en momentos de elevada incertidumbre acapara, luego es el que permite también, pues en momentos de sequía, la tarea, llevado a un ejemplo, ¿no? En momentos de sequía, el especulador que ha acaparado previamente y luego permite satisfacer al mercado en un momento de gran necesidad, hace que la situación sea mucho menos perjudicial o negativa, porque sin ese especulador, evidentemente, la situación de sequía o de hambruna, en el momento en el que falta o hay escasez de trigo, sería mayúscula. Como digo, ¿cuál es entonces la tarea del empresario? Proveer y satisfacer las necesidades y los deseos de los demás. Y por lo tanto, es un win-win de manual. Todos ganan. Gana el empresario, porque lógicamente busca su interés, ve una oportunidad de negocio y cubre una necesidad de mercado, y gana el consumidor, gana el resto de la sociedad, porque se ve esa necesidad cubierta, y en ese proceso maravilloso se acaba generando riqueza, siendo por eso un juego de win-win, creando empleo y por lo tanto, e incluso en última instancia generando también ingresos fiscales, ¿no? recaudación fiscal.
Por eso es absurdo aquellos socialistas que denigran al empresario, que insultan al empresario, que condenan al empresario. En última instancia, si ese tipo de ideas acaban fructificando, lo que se genera es una pobreza absoluta. Y en última instancia eso se traduce también no solo en una pobreza absoluta, sino en un desplome de la recaudación fiscal. Y por lo tanto, el Estado, que se erige como gran proveedor de servicios, no ofrece servicios, no ofrece absolutamente nada, no tiene nada que ofrecer. Porque esto es como, una vez más, la moraleja del granjero y la gallina de los huevos de oro, ¿no? El buen político debería cuidar a la gallina como oro en paño, para que siga dando esos huevos de oro y poder seguir recolectando de alguna forma y beneficiarse. Debería, por lo tanto, cuidar al empresario, atraer inversión extranjera, facilitar los negocios. El político que no ve así la política, sino que ve al empresario como un malvado explotador al que hay que cortarle la cabeza, bueno, pues si matas a la gallina se acabaron los huevos de oro, ¿no? Otra forma de verlo, imaginaos el mundo al revés, ¿no? Imaginaos que efectivamente, como bien dice el socialismo imperante, el liberalismo es pecado, o el capitalismo es pecado. ¿Qué pasaría si no hubiera capitalismo? ¿Qué pasaría si no hubiera dinero? Volvemos al trueque, sistema maravilloso, como todos sabemos, ¿no? ¿Qué pasaría si no hay ahorro? No habría capital. ¿Qué pasaría si no hay capital? No habría producción. ¿Qué pasa si no hay producción? Pues que tampoco hay consumo, no hay nada que consumir, hay pobreza, no hay crédito, no hay riqueza. ¿Qué pasa si no hay riqueza? No hay bienestar. ¿Qué pasa si no hay bienestar? No hay felicidad. Sin capitalismo, el capitalismo es ético porque el capitalismo genera bienestar, genera satisfacción. El capitalismo es justo lo contrario. Genera una situación de necesidad, genera ausencia de bienestar. La gente, dicen, a mí me sorprende, ¿no? Bueno, cuando la gente va, gente rica, por cierto, va a hacer estas campañas de solidaridad internacional y vuelven algunos sorprendidos de las pobres tribus de Hispanoamérica y de África. Sí, son muy pobres, pero son enormemente felices. Bueno, yo me pregunto entonces por qué hay millones de personas de esos países pobres deseando salir de ese infierno para buscar una vida mejor para ellos y para sus hijos en países capitalistas. Porque es algo muy interesante de analizar, ¿no? Los flujos de migración. Ahora vemos cómo hay filas de miles y miles de venezolanos, hondureños, nicaragüenses que migran del sur al norte. Nunca migran del norte al sur. En la antigua Unión Soviética siempre se dice, ¿no? El colapso y el fracaso del comunismo de la Unión Soviética fue la caída del muro. No, el gran fracaso del comunismo soviético fue tener que levantar un muro. Tener que levantar un muro para evitar que la gente salga en masa de ese supuesto paraíso socialista. En Cuba la gente no puede huir si no tiene visado, porque necesita llegar hasta Miami, necesitas un barco y las costas están férreamente vigiladas por el régimen. En el caso de la Unión Soviética, la isla de Cuba en sí es una cárcel, ¿no? En la antigua Unión Soviética, bueno, en Berlín este-oeste concretamente, tuvieron que levantar un muro para evitar precisamente la salida de gente. Entonces, yo le daría la vuelta al relato, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiera capitalismo? ¿Cómo estaríamos? Pues estaríamos en la más absoluta pobreza. Los valores del capitalismo. O sea, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son las virtudes que permiten el nacimiento y el florecimiento del capitalismo? ¿Cuáles son esos valores sociales previos? Pues básicamente hay una serie de valores que son necesarios precisamente para el surgimiento del capitalismo. En primer lugar, la justicia, dar a cada uno lo suyo, respetar
la libertad y la propiedad ajena, cumplir con la palabra dada, reparar el daño causado, reconocer a todas las personas como sujetos de igual derecho, todos somos iguales ante la ley, la prudencia, actuar de manera adecuada y moderada. Es necesaria la prudencia para perseguir el interés propio comerciando, en lugar de expropiando, de robando, ¿no? La fortaleza, vencer al miedo sin caer en la temeridad, resistir al desaliento, tener paciencia, perseverancia, constancia. La fortaleza es necesaria o es clave para poder emprender, para poder innovar, para poder competir, para alcanzar tus objetivos, ¿no? Para reponerse de una quiebra. Ahora, últimamente, a mí siempre me han encantado las biografías. Últimamente me estoy leyendo biografías de empresarios de éxito. Os recomiendo la última que ha salido de Elon Musk, maravillosa. Elon Musk, otra persona, el hombre más rico del mundo, pues un sudafricano que nació en una familia de lo más normal, y te explica todos los avatares que ha tenido que pasar para llegar a ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Bueno, aquí se ve la fortaleza. O sea, Elon Musk, que lo tildaban de loco muchos de sus socios, pues finalmente tenía razón. Él soñaba con llegar algún día a Marte. Bueno, pues ya está en ello. Ya está en ello, ¿no? Templanza. La templanza es fundamental para controlar nuestras emociones. La sobriedad, la continencia. La templanza es clave para ahorrar. El ahorro supone un sacrificio. Necesitas dejar de consumir una parte para acumularla, invertirla y poder consumir más en el futuro, ¿no? Es clave para acumular capital. La fe, bueno, confiar en el futuro y también confiar en el pasado, en la tradición, en las normas, en las instituciones que nos han sido dadas. La esperanza, que también supone confiar en el futuro, en algo que no conocemos, pero a lo que nos dirigimos, ¿no? La esperanza es clave, es una virtud o un valor clave para poder crecer y prosperar. La caridad, ayudar al prójimo. En una sociedad enormemente pobre, ¿qué capacidad tiene la gente de ayudar a los demás? En una sociedad enormemente rica, la capacidad de poder ayudar a los demás se dispara y se multiplica exponencialmente. Los ricos, normalmente, al llegar a un determinado nivel de riqueza, si me estoy extendiendo demasiado, me lo dices, al llegar a un determinado nivel de riqueza, cuando ya están satisfechas tus necesidades básicas y tu bienestar general, cuando ya tienes casa, coche, 2 coches, 3 casas, llega un punto en el que surge también de forma espontánea. Para esto no tiene por qué, hay gente egoísta y no egoísta, ¿no? Pero desde luego en un contexto en el que la sociedad es rica y hay mucha gente con mucho dinero, la caridad es algo que es norma y surgen fundaciones. Amancio Ortega, una vez más, por poner un ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplos, ¿no? Amancio Ortega tiene una fundación que dedica decenas, cientos de millones de euros a la caridad. Amancio Ortega dona material sanitario y tecnología sanitaria de última generación para detectar el cáncer y para detectar enfermedades. ¿Tiene alguna necesidad de hacerlo? No, pero lo hace. Claro, esto en una sociedad pobre, donde no haya ricos, es imposible. Porque la gente únicamente tiene para comer. Y por lo tanto, primero, para poder ser caritativo, para poder ser generoso con los demás, lo primero de todo es tener lo mínimo para poder sobrevivir tú. Tienes que cubrir tus propias necesidades. En una sociedad opulenta, digamos que la caridad y la ayuda al prójimo se multiplica, como digo, exponencialmente. Bueno, todo esto son virtudes que permiten, como digo, el nacimiento, el desarrollo, el florecimiento del capitalismo, ¿no? Son los valores sobre los que se sustenta. Y su ausencia, por lo tanto, supondrá también el deterioro y el fin del capitalismo. Este tipo de principios, este tipo de valores, una vez que se pervierten, una vez que se van difuminando, son un peligro. Porque evidentemente el capitalismo nace, pero también desaparece.
Hay sociedades ricas que ahora son pobres, y hay sociedades pobres que antes eran pobres y ahora son ricas. Y es fruto también de este tipo de valores. Y cuando se pierden estos valores, el capitalismo sobre el que se sustenta, pues también corre peligro, ¿no? Y ya para terminar, un repaso muy general, pero aquí no me voy a extender, sobre los frutos del capitalismo, ¿no? Un poco características o factores esenciales del capitalismo, los valores que permiten su surgimiento y los frutos. En cuanto a los frutos voy a ser muy rápido, ¿no? Vale, la ética del capitalismo. Como digo, el capitalismo es ético porque es bueno para la sociedad y bueno para el individuo, porque permite y favorece la consecución del bienestar y por lo tanto contribuye a la felicidad individual y colectiva. Y esto, que suena muy bien, se puede materializar en datos concretos. Entonces, algunos datos muy rápidos. Frutos del capitalismo. El capitalismo como tal emerge, surge, la revolución industrial, Reino Unido, luego se extiende por el mundo, tampoco me voy a extender en esto, ¿no? Pero básicamente el capitalismo como tal, como sistema, tiene aproximadamente 2 siglos de historia. Es algo relativamente nuevo y reciente en la historia de la humanidad. Bueno, hay un punto de inflexión. El surgimiento del capitalismo marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad, porque a diferencia de lo que podáis pensar, y siempre que tengo oportunidad de dar una charla de estas características, siempre lo digo, no somos conscientes de lo enormemente privilegiados que somos. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las crisis que suframos o que estén por llegar, el hecho de que vivamos en sociedades capitalistas nos convierte en unos auténticos privilegiados. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos vivido tan bien, tanta gente como ahora. Nunca, jamás. Cualquiera de vosotros vive 1000 veces mejor que cualquier rey absolutista del antiguo régimen. Es así. Para empezar, porque se morían de un resfriado. Eso para empezar. De cualquier infección. Para empezar, no tenían electricidad, no tenían agua corriente, no tenían forma de comunicarse, no tenían el bienestar del que goza cualquier familia normal, incluso de renta baja en cualquier país capitalista. Cualquier rey absolutista, con todo su poder y toda su riqueza, daría su brazo por vivir mínimamente como vive mucha gente hoy en día. Y esto, como digo, se refleja en varios indicadores, ¿no? Desde el surgimiento del capitalismo a principios del siglo XIX hasta la actualidad, la población mundial se ha multiplicado por 8, dando al traste con todas las profecías apocalípticas maltusianas, donde se iban a agotar los recursos, íbamos a pasar hambrunas por culpa del crecimiento de la población. Todo lo contrario. 8 por 8 se ha multiplicado la población mundial. Antes éramos 1000 millones, ahora somos 8000 millones. Y esto a nivel mundial, pero es que la población en América Latina se ha multiplicado por más de 20, por más de 10 en el sudeste asiático, por más de 10 en África, y así sucesivamente. Y si nos vamos más atrás, observamos que el mundo fue un auténtico páramo para la humanidad durante miles de años, ¿no? Durante miles de años la población mundial se permaneció estancada. Y de repente, con el surgimiento del capitalismo, la línea es exponencial, la línea de crecimiento poblacional es exponencial. La esperanza de vida se ha multiplicado por más de 3. La esperanza de vida al nacer ha pasado de 30 a más de 70 años a nivel mundial. España tiene la segunda mayor esperanza de vida del mundo. Y cada vez vivimos más años y cada vez vivimos mejor. Hay algunos científicos que dicen que ya ha nacido el primer niño que va a superar ampliamente los 120, los 150 años de vida. Algunos ya hablan incluso de la posible inmortalidad del hombre. La esperanza de vida es cada vez mayor y eso es fruto del capitalismo. Antes, pues como decía antes, ¿no? O sea, cualquiera se moría de cualquier tipo de infección. Como consecuencia de ello, también la mortalidad infantil se ha hundido
un 80% en el último medio siglo. En los últimos 50 años la mortalidad infantil se ha desplomado a nivel mundial. Eso también explica en parte que se hayan reducido las tasas de natalidad, pero bueno, eso da para otra charla, ¿no? Como decía antes, el mundo nunca ha sido tan rico como hoy. Hay más gente que nunca, que vive más años que nunca y encima somos más ricos que nunca. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos sido tan ricos como hoy. Y a mayor nivel de riqueza, mejores condiciones de vida, mejor salud, mejor alimentación. El PIB global se ha disparado en los últimos 2 siglos. Desde los tiempos de Jesucristo hasta el siglo XI, el tamaño de la economía mundial apenas experimentó crecimiento alguno. Fue plano, no había crecimiento. Y algo similar nos encontramos en los 800 años posteriores. Pero a partir del año 1800, con el nacimiento y la expansión y la extensión del capitalismo, el mundo experimentó la época de mayor crecimiento y prosperidad de la historia del hombre. Y esto a nivel global, incluyendo también a los países más pobres, ¿no? Por poner un ejemplo, en el este asiático, el sudeste asiático, en el año 1960 su renta per cápita era apenas de $1.082. Es decir, en los años 60, los países del sudeste asiático vivían o tenían un nivel de vida equivalente a la que tenían los europeos en el año 1820. Y en 30 años, la renta per cápita de los países del sudeste asiático se ha disparado por más de 15 veces. La renta media de esos países en la actualidad ronda los $15.000 al año y creciendo. En algunos países muchísimo más, ¿no? El caso de Singapur es paradigmático, es uno de los países más ricos del mundo, siendo uno de los países más pobres hace apenas 60 años. Era un país arrocero, era un país del tercer mundo. Unos minutillos. Vale, acabo ya. El ser más rico también se manifiesta en otro indicador que a mí también me parece muy relevante. No solo la riqueza medida en términos de PIB per cápita, sino en términos de capacidad de compra real, que es otra forma de analizar y de medir la riqueza, ¿no? En el año 1820, la remuneración media por una jornada de trabajo en Europa daba para comprar 12 cestas de productos básicos. En el año 2000, sin embargo, un sueldo medio daba ya para comprar 160 cestas. Y ahora pues mucho más, ¿no? Por lo tanto, ese incremento de la renta disponible y la caída de los precios relativos ha expandido de forma absolutamente exponencial nuestra capacidad de compra y por lo tanto también nuestro bienestar a nivel general. Como digo, nunca antes en la historia de la humanidad hemos sido tan prósperos y hemos disfrutado de condiciones de vida tan buenas como en la actualidad. Y esto que es a nivel general también se cumple a nivel de países, ¿no? A mayor libertad, o dicho de otra forma, los países más capitalistas son, a su vez, los países más ricos. El capitalismo nos ha enriquecido a nivel general en el mundo. Pero luego si analizamos por países, los más capitalistas son los más ricos. Otra forma de verlo, los países más capitalistas son los que tienen menos pobres, donde hay menos pobreza. Y donde los pobres a su vez son más ricos que los pobres de los países menos capitalistas. Es decir, no es lo mismo un pobre en Estados Unidos que un pobre en Sudán o un pobre en España. Un pobre en Estados Unidos es una familia, un pobre, pero medido oficialmente. El umbral de la pobreza en Estados Unidos es para una familia de 4 miembros con una casa y con 2 coches en el garaje y televisión por cable. Eso es un pobre, solo que su renta media pues no alcanza los $2.000 al mes. Pero esos $2.000 llevados a España es una renta media prácticamente, ¿no? Por eso la pobreza relativa. Y ya, el último punto, que para mí es el más significativo, como fruto del capitalismo, aunque hay muchos más, que es básicamente la desaparición de la pobreza. Y con esto ya acabo. Como decía al principio, la pobreza, la escasez es el estado natural del hombre. Lo que es una auténtica anomalía, lo que es un auténtico milagro es la riqueza que vivimos hoy. Hace 2 siglos
más del 90% de la población mundial era pobre. Cuando hablo de pobre me refiero a pobre no en términos relativos, sino en términos absolutos, lo que se considera vivir con menos de $2, el equivalente a $2 al día. Ese es el umbral de pobreza que marcan los organismos internacionales, ¿no? Bueno, pues más del 90% de la población mundial hace 2 siglos, antes de la existencia y del desarrollo y expansión del capitalismo, eran pobres de dignidad. Básicamente su vida era una lucha por la supervivencia. En la actualidad, la tasa de pobreza mundial ronda el 10%. Ha habido un pequeño parón en este descenso como consecuencia de la pandemia, que fue también algo extraordinario. Pero si se mantuviera el ritmo de reducción de pobreza mundial que veníamos experimentando en los últimos 20 años, la pobreza, por primera vez en la historia de la humanidad, pasará al pasado. O sea, la dejaremos atrás por primera vez en la historia de la humanidad. En el mundo no habrá pobres. De aquí a 15, 20, 30 años. Pero muy posiblemente a lo largo de este siglo, más pronto que tarde, si no hay una guerra mundial, un cataclismo natural o una pandemia, una nueva pandemia, si seguimos con este ritmo de disminución de la pobreza, entendida como digo en términos absolutos, la pobreza por primera vez en la historia de la humanidad será un vestigio del pasado. Desaparecerá la pobreza, no habrá pobres en el mundo. Cuidado, y muy importante, habiéndose multiplicado la población por 8. Pues bien, ese es fruto, para mí, el mayor fruto del capitalismo. Por lo tanto, la ética del capitalismo, por supuesto, el capitalismo es ético, porque el capitalismo contribuye a la riqueza, contribuye, por lo tanto, a la erradicación de la pobreza, contribuye eficazmente al bienestar de los individuos, al bienestar de la sociedad y, en última instancia, contribuye eficazmente, de la forma más eficaz posible, a la consecución de nuestros objetivos y, por lo tanto, a la consecución de nuestra felicidad. Muchas gracias. Yo pregunto a los jefes si tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta, si el jefe me puede decir. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? Vamos por ahí. La pregunta era más una pregunta. Bueno, la pregunta es sobre todo porque has hecho una defensa del capitalismo más cercana a Mises por el hecho de por ser más utilitarista y no has usado tanto, por ejemplo, la ética de Rothbard, que podría haber entrado allí. Entonces quería preguntarte un poco cuál podría ser la premisa para la ética del capitalismo, ya que, por ejemplo, Rothbard en su ética de la libertad utiliza que somos dueños de uno mismo y de todo lo que creamos. Entonces es la ética de la propiedad, más por la propiedad privada. Entonces, si habría que poner la propiedad privada primero y después el capitalismo, o se puede empezar una premisa de capitalismo sin ser como Mises utilitarista. Bueno, a mí me gusta mucho la tesis rothbardiana, ¿no? La ética de la libertad. Yo creo que o sea, yo, desde mi punto de vista, no es excluyente. Yo creo que son complementarios. O sea, no hay capitalismo sin propiedad privada. ¿Qué es primero? La propiedad privada. O sea, yo creo que ese es el fundamento de todo. El capitalismo es el fruto, a su vez, de una serie de virtudes, pero también de una serie de instituciones que son clave. Entonces, en el ámbito, o sea, es el fundamento. Para mí, el capitalismo es el fruto de una serie de virtudes que, a su vez, generan una serie de instituciones. El capitalismo no surge de la nada, surge en un contexto muy concreto, y en un momento también muy concreto. Pero para mí sí, o sea, yo en ese sentido... Pero no es excluyente, es decir, el capitalismo es ético porque... Primero es ético desde el punto de vista también moral, ¿no? Por la propia existencia de que el capitalismo favorece
la libertad individual, el capitalismo favorece, como digo, este tipo de virtudes, ¿no? Es necesario que exista una serie de virtudes para que exista el capitalismo, como la fe, la fortaleza, la justicia, la prudencia. Por lo tanto, el capitalismo es bueno en sí mismo, pero como es bueno en sí mismo, también genera cosas que son positivas, también es algo utilitarista. Y a mí eso me parece doblemente ético. Yo siempre digo, yo soy liberal por principios, esencialmente por principios, porque, como dice ahora Milei, que está tan de moda, una vida sin libertad no merece ser vivida. Nadie quiere ser esclavo de nadie, ¿no? Por lo tanto, es bueno per se. Pero al mismo tiempo, yo también soy liberal por los resultados que ofrece. O sea, por muy bueno que sea ser liberal, si resulta que el fruto del liberalismo, en última instancia, es la pobreza más absoluta, pues oye, mira. Pero es que no es así. No es así. Es que es perfectamente complementario. El capitalismo es ético per se y es ético también por sus resultados. Yo creo que van de la mano. En cuanto al tema de la ética rothbardiana, la ética de la libertad, o sea, lo que sí es cierto, y desde mi punto de vista, va antes la propiedad privada que el capitalismo. Yo creo que ese es el fundamento sobre el cual permite luego el surgimiento del capitalismo. Pero cuidado, el capitalismo no surge solo si existe propiedad privada. Necesita mucho más y por lo tanto tiene que ir acompañado de esas virtudes, de esos valores que en última instancia fructifican en esas instituciones, que es lo que permite su surgimiento y desarrollo. No hay más preguntas, que vamos a pasar ya al otro. Luego le siento que emboscáis, si queréis, le podéis emboscar, pero vamos a pasar al siguiente. Pues perfecto. Muchas gracias.